Muy buenas tardes, doctora. En esta oportunidad vamos a presentar la biomolécula que seleccionamos por su enorme relevancia clínica, fisiológica y terapéutica, que es la insulina. Decidimos trabajar esta hormona porque sus alteraciones constituyen la base fisiopatológica de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que son dos de las enfermedades metabólicas más prevalentes a nivel mundial y con un impacto sanitario significativo. Somos el grupo conformado por Valentina Mariaca, Santiago Pozo, Sebastián Vizcarra, Ignacio Fuentes y mi persona, Ángela Torrico. Bueno, nuestros contenidos. Durante la exposición abordaremos la insulina desde una perspectiva integral. En primer lugar, explicaremos su estructura bioquímica, destacando sus características como hormona peptídica. Continuaremos profundizando en su mecanismo de acción molecular, con énfasis en la activación del receptor tirosina quinasa. Posteriormente, describiremos la reacción bioquímica más representativa inducida por la insulina. También explicaremos las principales patologías asociadas a su disfunción y finalmente presentaremos de manera clara los tratamientos farmacológicos actuales, incluyendo el uso de la insulina recombinante y análogos modernos. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, ahora vamos a continuar con la estructura de la insulina. La insulina es una hormona peptídica, es decir, es una proteína pequeña que se sintetiza inicialmente como preproinsulina. Esta va a contener un péptido señal, que significa que al entrar al retículo endoplasmático se va a convertir en proinsulina. O sea, una molécula única que va a tener tres segmentos, la cadena A, la cadena B y el péptido C, que es lo que los va a unir. Luego sabemos que en el aparato de Golgi, unas proteasas especializadas inciden en el péptido C y producen la insulina madura, que esta va a estar formada por dos cadenas, una cadena A que va a tener 21 aminoácidos y una cadena B que va a tener 30 aminoácidos. Ambas van a estar unidas por dos puentes de disulfuro intercadena y un puente de disulfuro intracadena. La insulina se va a almacenar en los gránulos secretores, junto al péptido C, y ambos se van a liberar de manera equimolar. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de la fisiología de la insulina. La insulina es la principal hormona anabólica del organismo. Esta es secretada por las células beta del páncreas en respuesta al aumento de glucosa sanguínea. En el metabolismo de carbohidratos va a aumentar la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo mediante el canal GLUT4 y va a aumentar la glucogénesis en el hígado y va a inhibir la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. Ahora tenemos que el metabolismo proteico va a inducir a la síntesis de proteínas y va a inhibir a la proteólisis. Y en el caso del metabolismo lipídico, va a inducir a la lipogénesis, convirtiendo a la glucosa en ácidos grasos y triglicéridos, y va a inhibir a la lipólisis, es decir, que va a inhibir a la actividad de la lipasa sensible a hormonas. A continuación veremos un video en el cual nos muestra diferentes situaciones en las que una persona se encuentra y cómo la insulina actúa en cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que le pasa a una persona cuando consume muchos carbohidratos. Ay, qué sueño. Como podemos ver, Ángela se durmió después de comer. ¿Y esto por qué fue? Fue porque la glucosa sube rápidamente en la sangre. Esto va a hacer que el páncreas detecte esta subida y va a liberar insulina, lo que va a causar que la insulina se una a receptores de tirosina quinasa en las células musculares y adiposas. Básicamente, esto va a hacer que los transportadores GLUT4 abran una puerta y migren a la misma membrana, gracias a que la glucosa va a entrar a las células por ese transportador. Luego, el resultado de este proceso va a ser la baja de glucosa en la sangre, y esto va a evitar que Ángela desarrolle una hiperglucemia postprandial, es decir, después de comer. Ahora vamos a ver lo que pasa fisiológicamente cuando una persona despierta de un periodo prolongado de sueño. Tengo hambre. Bueno, la glucosa está estable, está un poco más baja, la insulina está mínima. El hígado empieza a liberar glucosa gracias a la acción del glucagón. La poca insulina presente evita que la lipólisis sea excesiva. Lo que pasa es que con la insulina baja el cuerpo no mete la glucosa masivamente en las células y se mantiene la glucemia en rangos normales con gluconeogénesis. Bueno, ahora vamos a ver lo que pasa con la insulina cuando una persona ejerce ejercicio físico. Ya acabé el entrenamiento. Bueno, lo que provoca esto es que la insulina en sangre va a disminuir debido a que el aumento de glucagón, la liberación de glucosa hepática y la movilización de ácidos grasos para la energía. Lo que pasa en esto es que consumen demasiada glucosa gracias a un mecanismo, que este va a ser la MP cíclica, que gracias a una proteína transportadora de GLUT4 a la membrana que necesita la insulina para transportarla. El resultado de esto es que la glucosa entra al músculo, aunque la insulina está baja. El resultado fisiológico de esto es que la insulina va a bajar, el glucagón va a subir y la proteína de transporte de la GLUT4 va a elevarse. Bueno, ahora veremos el caso de un paciente el cual tiene sobrepeso y resistencia a la insulina. Señor Vizcarra, le comento que según sus resultados, usted salió con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. No esperaba ese diagnóstico. Bueno, lo que pasa fisiológicamente es que su páncreas produce mucha insulina, pero los receptores de la insulina no responden bien. El canal GLUT4 no se moviliza correctamente y como consecuencia la glucosa no entra a las células, lo que provoca que la glucemia permanezca alta y el páncreas sigue produciendo más y más insulina, lo que ocasiona una hiperinsulinemia. Ahora vamos a ver lo que le pasa a una persona que sufre de diabetes tipo 1, cuando la insulina baja en la sangre y tiene que volver a administrársela. Ya sabe la insulina. Rayos. Odio pinchar mi insulina. La glucosa me entra. Bueno, como pudimos ver en la demostración, cuando una persona se administra la insulina, básicamente esta va a entrar. Se va a unir a los receptores tirosina quinasa y se van a activar por diferentes receptores. Esto va a ayudar a que los transportadores GLUT4 suban a la membrana en el músculo y al tejido adiposo, lo que va a concluir en que la insulina llega a las células. Bueno, continuando con la presentación, tenemos el subtítulo de mecanismo de acción y reacción. En cada diapositiva habrá una imagen
la cual nos ayudará a orientarnos para entender mucho mejor estos procesos y también las vías. En esta primera diapositiva voy a explicar el mecanismo de acción de la insulina. Primero, entendemos que la insulina llega a la célula y se une a su receptor, que está en la membrana. Este receptor tiene actividad tirosina quinasa, que quiere decir que puede agregar grupos fosfato a otras proteínas. Cuando la insulina se une al receptor, este se activa y ocurre la autofosforilación, que es cuando el mismo receptor se fosforila en varias partes. Estas fosforilaciones crean lugares donde las otras proteínas pueden unirse. Las más importantes son los IRS, que significa sustratos del receptor de insulina. Los IRS se van a llegar a unir y también son fosforilados, y eso permite activar las dos vías principales que mencionaremos en las siguientes diapositivas. La vía Pi3K, AKT, que se encarga esta principalmente de los efectos metabólicos de la insulina. Lo que habíamos mencionado anteriormente, cuando los IRS se fosforilan, activan este proceso que activan la Pi3K. Esta enzima produce moléculas señalizadoras en la membrana que activan a PDK1 y luego a AKT. AKT es la proteína clave porque provoca tres efectos principales. Hace que los transportadores GLUT4 vayan a la membrana y entran más glucosa a la célula. Activa enzimas que estimulan la síntesis de glucógeno y inhibe los procesos que producen glucosa como la gluconeogénesis. En resumen, esta vía va a llegar a permitir que la célula se use y almacena glucosa principalmente. En la siguiente vía, que es la RAS-MAPK, es una vía que no es metabólica, sino que regula el crecimiento celular. En esta vía, los IRS fosforilados que mencionamos anteriormente reclutan a una proteína llamada GRB2, que activa a otra llamada MSOS, y eso activa RAS, como podemos ver en la imagen. RAS inicia una cadena de activaciones que van a ser RAF y MEK, y finalmente MAPK, que es la proteína que entra al núcleo y activa genes relacionados con la proliferación y crecimiento celular. En resumen, estas dos vías son diferentes y cumplen diferentes procesos. Mientras la vía Pi3K AKT controla el metabolismo, las vías RAS y MAPK controla el crecimiento y la división celular. Ahora paso la palabra a mi compañero. Bien, ahora continuamos con las patologías asociadas. Los problemas en la secreción o en la acción de la insulina originan lo que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico destruye las células beta del páncreas, lo que causa un déficit absoluto de insulina. Este suele presentarse en niños y jóvenes y siempre se requiere tratamiento con administración de insulina. Ahora, la diabetes mellitus tipo 2 se debe principalmente a una resistencia a la acción de la insulina, asociada con obesidad, inflamación crónica y factores genéticos. Al inicio, las células beta aumentan la producción de insulina, pero con el tiempo se agotan. Esta es la forma más frecuente y puede producir complicaciones crónicas como nefropatía, retinopatía, neuropatía y enfermedad cardiovascular. Ahora, el diagnóstico de esta se realiza con una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, o una HbA1c mayor o igual a 6.5%. Ahora le doy la palabra a mi compañera Ángela Torrico. Ahora hablaremos del tratamiento actual con insulina. Para comenzar, es fundamental destacar que la insulina continúa siendo uno de los fármacos más relevantes en endocrinología y medicina interna, ya que constituye el tratamiento sustitutivo esencial cuando existe el déficit absoluto o relativo de esta hormona. Actualmente contamos con dos grandes grupos terapéuticos. El primero es insulina humana recombinante. Se obtiene mediante tecnología ADN recombinante, replicando exactamente la estructura de la insulina fisiológica producida por las células beta del páncreas. Este tipo de insulina posee un excelente perfil de seguridad y eficacia y se utiliza ampliamente tanto en diabetes mellitus tipo 1, donde es imprescindible, como en tipo 2, especialmente en etapas avanzadas, o cuando existe fracaso secundario a los antidiabéticos orales. La disponibilidad de la insulina recombinante marcó un hito en el tratamiento de la diabetes, porque permitió dejar atrás el uso de las insulinas animales, disminuyendo reacciones inmunológicas y mejorando la precisión de las dosis. Como segundo grupo terapéutico tenemos los análogos de insulina. Estos compuestos presentan modificaciones estructurales específicas, que van a permitir regular su velocidad de absorción, su tiempo de acción y su pico máximo de actividad. Estas se clasifican en A. Análogos ultrarrápidos, que es Lispro, Aspart y Glulicina. Estos análogos imitan de manera más fisiológica la secreción prandial de la insulina, actuando en pocos minutos y siendo fundamentales para el control postprandial. De ahí tenemos los intermedios, NPH. Se utiliza en esquemas basales más tradicionales con un perfil de acción intermedio y tiene un costo accesible, aunque con mayor variabilidad y riesgo de hipoglucemia, comparando con los análogos modernos. En el tercer grupo tenemos los prolongados o basales, la glargina, detemil, decludec. Proporcionan niveles plasmáticos más estables con mínima variabilidad intraindividual y menor riesgo de hipoglucemias. La relevancia clínica y avances tecnológicos. En la diabetes mellitus tipo 1, la insulina es obligatoria desde el momento del diagnóstico, debido a que la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que genera un déficit absoluto de insulina. El objetivo terapéutico es imitar la secreción basal y prandial fisiológica para así poder prevenir complicaciones agudas como es la cetoacidosis o complicaciones crónicas. En la diabetes mellitus tipo 2, la insulina se incorpora cuando las medidas higiénico-dietéticas y los fármacos orales ya no logran mantener un adecuado control glucémico. Con el tiempo, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 suelen experimentar una disminución progresiva de la función beta, por lo que muchos terminan requiriendo insulina para alcanzar objetivos y reducir riesgo cardiovascular. Los avances terapéuticos han logrado transformar el manejo de la diabetes para poder permitir un control más seguro, estable y personalizado. Las tecnologías que optimizan el control glucémico son las bombas de infusión continua de insulina.
que básicamente trata de administrar insulina basal en forma constante y permite bolos pandreales programados. Han demostrado mejor variabilidad glucémica y reducir hipoglucemias. Tenemos también los sistemas híbridos de páncreas artificial. Integran bombas de insulina, monitores continuos de glucosa y algoritmos automáticos que básicamente ajustan la dosis de insulina en tiempo real. Estos sistemas representan uno de los mayores avances en el manejo moderno de la diabetes. También tenemos el monitoreo continuo de glucosa. Permite conocer la glucemia minuto a minuto, anticipar hipoglucemias e hiperglucemias y ajustar el tratamiento en tiempo real. Esto va a mejorar la calidad de vida del paciente. También los análogos de insulina de nueva generación, como Degludec o Glargina, diseñados para ofrecer acción ultralenta y perfiles farmacocinéticos más planos, con menos variabilidad día a día. Bueno, en conclusión tenemos que la insulina es una biomolécula esencial para nosotros. Nos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, ayudando a que la glucosa ingrese a las células. También nos ayuda a la síntesis y catabolismo de proteínas y lípidos. También vimos cómo la glucosa va a afectar cuando una persona está en ayunas, cuando realiza ejercicio, y también los trastornos que tiene en la síntesis de insulina y en los receptores fuera del páncreas, es decir, los que no van a recibir la insulina. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver.